Recién publicado. Así es, tenemos nuevas predicciones sobre el COULA que está en camino para el año 2024. Y es que los beneficiarios del Seguro Social están en camino de recibir el aumento de COULA más pequeño desde que comenzó la pandemia. Pues la buena noticia es que la inflación está cayendo, pero esto es un capricho del calendario. Es muy probable que los beneficiarios del Seguro Social se pierdan otra gran mejora en su poder adquisitivo para el año 2024, un año después de ver el mayor ajuste anual por costo de vida en 4 décadas. Estamos hablando de que esto sería un duro golpe para un grupo el cual lucha con el costo cada vez mayor de los artículos de uso diario. Pues así es, la Oficina de Estadísticas Laborales recién anunció esta semana que el índice anuales de precios al consumidor para todos los consumidores urbanos, la medida estándar que cubre la mayoría de la población de los Estados Unidos, ha caído al 4%. Estamos hablando de la lectura más baja en 2 años. La cifra fue aún menor para el índice de precios al consumidor de asalariados urbanos y empleados de oficina. Estamos hablando de un 3,6%. Y es que este índice alternativo es el que se utiliza para determinar el ajuste anual por costo de vida para los beneficiarios del Seguro Social. A primera vista son buenas noticias, y es que el ritmo de crecimiento de los precios para los beneficiarios de ingresos fijos está cayendo incluso más rápido que para la población en general. Y dada su trayectoria actual, es muy probable de que el IPC caiga aún más a medida que está avanzando este año 2023. El problema aquí es que la Administración del Seguro Social calcula el ajuste por costo de vida, el COULA, del próximo año, utilizando el promedio de las lecturas del CPI de julio, agosto y el mes de septiembre. Como resultado, es probable que capture una lectura que no refleja la totalidad de los aumentos de precios descomunales que los receptores de renta fija se han estado experimentando desde el año 2021, cuando la inflación comenzó a dispararse. Pues en un comunicado el día martes, la Senior Citizens League, que es un grupo de defensa para los adultos mayores, pues estimó que el ajuste por costo de vida para el año 2024 podría ser tan pequeño como un tan solo 2%, una disminución significativa del aumento del 8,7% de este año 2023. Según los cálculos de la Liga, durante los últimos 3 años, el beneficio promedio del Seguro Social se retrasó en aproximadamente $1,054, dejando al 53% de los jubilados con dudas de que si es que recuperarán su dinero o los costos domésticos, ya que estos aumentaron más que el monto en dólares del aumento que nos otorgó el COULA. En un comunicado de prensa separado el mes pasado, la Liga calculó que los beneficiarios más antiguos del Seguro Social, aquellos que se jubilaron antes del año 2000 y que ahora tendrían al menos 85 años, han perdido el 36% de su poder adquisitivo en las últimas 2 décadas. La organización culpa a los aumentos inadecuados del COULA en medio del aumento de los precios de bienes y servicios que son más utilizados por las personas mayores. Mary Johnson, analista de políticas de esta liga, afirmó que en ausencia de una intervención política por parte de los legisladores federales, duda que alguna vez se alcance una recuperación total. Si bien la tasa de aumentos de precios se ha desacelerado, todavía son más altos de lo que eran a comienzo del periodo de la inflación. Estamos hablando de que esto está más allá de la imaginación. El trabajo del Seguro Social desde la década del año 1930 ha sido sacar a los estadounidenses mayores de la pobreza. Pues para esto va a ser necesario que todos trabajemos juntos para poder protegerlo el día de hoy, ya que el Seguro Social está entrando en una crisis gracias a esta inflación que nos está dejando un enorme hueco
para los jubilados actuales. Y ahora hablaremos de cómo es que el IRS apura a sus contribuyentes a reclamar 1.500 millones de dólares en reembolsos del año tributario 2019. El IRS advierte a contribuyentes que se está acabando el tiempo para reclamar 1.500 millones de dólares en reembolsos del año tributario 2019. Los que califican tienen máximo hasta el día 17 de julio para poder reclamar este reembolso. El Servicio de Impuestos Internos, el IRS, está haciendo un último llamado a casi 1.5 millones de beneficiarios, de contribuyentes en todo el país, para que estos presenten su declaración de impuestos con el fin de poder reclamar reembolsos del año tributario 2019 antes de la fecha límite, que sería el 17 de julio de este año 2023. El IRS estima que aproximadamente 1.500 millones de dólares en reembolsos siguen sin ser reclamados, porque las personas aún no han presentado sus declaraciones de impuestos del año 2019. Los datos incluyen un estimado especial de estado por estado y de cuántas personas son potencialmente elegibles para estos recursos. El reembolso promedio para el año tributario 2019 fue de $893 estadounidenses. Se está acabando el tiempo para que más de 1 millón de personas puedan obtener sus reembolsos de impuestos del año 2019, y es que muchas personas pueden haber pasado por alto la presentación de una declaración de impuestos del año 2019, debido a que en aquel tiempo llegó la pandemia. No queremos que las personas pierdan la oportunidad de poder recibir su reembolso. Alentamos a estas personas a verificar sus archivos y actuar rápidamente antes de la fecha límite. El IRS tiene varias maneras importantes en las que las personas pueden obtener esta ayuda. Al no presentar una declaración de impuestos, los contribuyentes pueden perder más que solo este reembolso de impuestos retenidos. Y es que muchos trabajadores de ingresos bajos y moderados pueden también ser elegibles para el crédito tributario por ingreso del trabajo. Para el año 2019, este crédito valía hasta $6.557. Se supone que este crédito ayuda a las personas y a las familias cuyos ingresos están por debajo de ciertos umbrales. Aquellos que potencialmente son elegibles para este crédito tenían ingresos menores de $50.162 para aquellos con 3 o más hijos calificados, $46.703 para personas con 2 hijos calificados, $41.094 para aquellos con un hijo calificado, y por último el límite de $15.570 para personas que no tienen hijos. El IRS les recuerda a los contribuyentes que buscan un reembolso de impuestos del año 2019, que sus cheques pueden ser retenidos si es que no han presentado sus declaraciones de impuestos para el año 2020 y 2021. Además, el reembolso se aplicará a cualquier monto que aún deba al IRS o también algún tipo de agencia tributaria estatal, y que pueda usarse para compensar la manutención infantil no pagada o las deudas federales vencidas, como ser los préstamos estudiantiles. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final de este video. Aprovechamos este momento para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y compartan este contenido con sus amigos, en sus redes sociales o con sus familiares, para que de ese modo esta información se haga más valiosa, llegue a más manos y de este modo sea mucho más útil. Recuerden que pueden participar de nuestra pestaña comunidad, donde nosotros anclamos información muy interesante sobre diversos temas de interés, como ser el seguro social, los cheques de estímulos estatales o federales, las últimas noticias del IRS o sobre los cupones de alimentos. Recuerden que también anclamos encuestas para saber las opiniones que ustedes tienen sobre qué información es la que más necesitan escuchar en este momento. Recuerden dejarnos sus opiniones, sus dudas o comentarios en la cajita de comentario debajo del video, para que de este modo nosotros podamos ayudarlo
si es que tienen algún tipo de duda. Nos vemos en el próximo video.